Vamos a disfrutar. Vamos a irnos al capítulo número 4 del Evangelio de San Mateo. Vamos a leer un par de versículos también en Lucas 5. Gloria a Jesús. Vamos a leer del capítulo 4 de Mateo, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vamos a leer en el capítulo número 5 de Lucas. También leemos un par de versículos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerrado gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad. El éxito está en una total definición por Dios. El éxito consiste en una total definición por Dios. En estos versículos, hermanos, para ser narrativo en este caso, en el capítulo número 5, de Lucas, lo que vemos es la frustración, digámoslo de esta manera, de los pescadores. Los pescadores, me estoy refiriendo a Pedro y a unos otros más. Estos han estado llevando a cabo siempre esas actividades que era el rubro al cual ellos se dedicaban. De esa manera ellos sostenían sus familias, hacían frente a sus responsabilidades. Pero lo que vemos en estos versículos es que habían estado toda la noche, de acuerdo a lo que estábamos leyendo, pero que aún con toda la pericia y con todo lo que era la experiencia que estos tenían, pues leemos que dicen ellos mismos que no habían podido pescar nada.
Uno se puede preguntar cómo puede ser, cómo se puede entender lo que, bueno, es esta frase de no se ha podido pescar nada, porque hemos estado toda la noche trabajando y no ha sido posible. En esto lo que vamos a aprender es lo siguiente. Y la respuesta la vamos a tener en que siempre el éxito en cualquier campo, sea en este que desarrollaban los pescadores, o en el campo, diríamos, económico, en el campo familiar, en cualquier área de la vida, solo será posible que podamos tener éxito cuando hayamos nosotros tenido una definición seria, enérgica para con Dios. Si no hay en nosotros, hermanos, una total definición por Dios, aun cuando tengamos nosotros experiencia en los campos que sean, vamos en ocasiones, vamos a lograr algunos éxitos, pero esos éxitos no serán posibles que sean sostenibles en el tiempo. Porque en este detalle solo es en Dios donde podemos salir adelante en cualquier área de la vida. Pero claro que lo que se requiere en este caso es que cada uno podamos entender que para tener esos éxitos en el campo que sea, necesitamos dar un paso sólido, definido por los asuntos de Dios. Cuando en la vida no queremos dar esta manera de comprensión para ser exitosos, nos vamos a acabar la vida, vamos a hacer proyecciones de muchas maneras, pero no vamos a poder ser sostenibles, como decíamos en el tiempo. Y esto lo digo, hermanos, porque la razón por la cual leíamos en el capítulo 4 de Mateo, me estoy refiriendo que ahí en esa porción que leíamos estamos hablando de que el Señor hace un llamado a Pedro, a Jacob, a Juan y a los hijos de Zebedeo, y el llamado es: vengan, síganme, porque yo los haré pescadores de hombre. Lo que vemos nosotros es que acá vemos eso ya reflejado en el que no funciona las cosas si no hay una definición. Pedro pudo haber sido exitoso en esta noche y pudo haber logrado mucho, pero no lo vemos acá que lo logra, pero es porque de acuerdo al versículo 18 del 4 de Mateo, lo que vemos ahí es que todavía, ahora en el capítulo número 5 de Lucas, todavía Pedro no se había definido por el todo. ¿Por qué no se había definido? Porque allá en Mateo, allá hay un llamado, y el llamado es: sígame, yo voy a hacerlos exitosos, dicho de otra manera. Yo los voy a bendecir. Pero en el capítulo número 5 que estamos leyendo de Lucas, Pedro todavía andaba en la pesca. Pedro todavía andaba, como dicen ahí, pulseándola para ver cómo salía adelante con sus asuntos. Y ahí lo que vemos es que no hay tal de que la pericia funciona, no hay tal que la experiencia funciona, no funciona la pericia ni funciona la experiencia
cuando, hermanos, en la vida no tenemos una definición por Dios cuando hemos recibido ese llamado. Esa es la razón por la cual dentro de la vida cristiana nosotros vemos, en este caso, y uno se pregunta, bueno, ¿y esta familia, y este hermano, y estos hermanos, cuál es la razón por la cual siempre los vemos ahí en dificultades? Y cuando yo digo que los vemos en dificultades, no se entienda que al ser cristiano no vamos a tener dificultades. Es un hecho que no podemos obviarlas, no podemos librarnos de las dificultades, pero una cosa es tener o estar envuelto en dificultades y otra cosa es salir adelante de las dificultades. Pero vemos a muchos hermanos enfrascados, hermanos, en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, el caso de la economía, para ir entrando en aspectos ya puntuales. En el caso de la economía, yo soy de la idea que Dios no nos ha llamado para que estemos nosotros en una condición paupérrima de la vida, en la familia. Yo no creo en ese evangelio. Yo creo que es cierto que vamos a tener dificultades en esa área, pero no va a ser la regla y no va a ser un estilo de vida de dificultades. Yo pienso que siempre vamos a tener lo que necesitamos como el pueblo del Señor. Yo pienso que así es, porque hay un concepto de un evangelio que para que sea evangelio tenemos que andar en la vil derrota económicamente. Pero eso es una mala aplicación del evangelio. El evangelio, allá Juan dice en su carta, le dice a Gallo, yo deseo que seas bendecido en todo. Y cuando habla de bendiciones, está hablando que seas bendecido en tu familia, que seas bendecido en tu economía, que seas bendecido en tu salud y sucesivamente. Es decir, todas esas bendiciones tienen que manifestarse en la vida de los creyentes. Pero lamentablemente vemos, si es en el caso que estoy mencionando de la economía, hermanos, vemos mucha escasez en lo económico. ¿Y qué está sucediendo? Y no estemos pensando que es que porque las empresas cierran, que porque la política es mala, porque no hay oportunidades. Yo pienso que nosotros siempre como creyentes, aun cuando hubieran todas esas dificultades del campo político o lo que sea económico, siempre vamos a tener la bendición económica. ¿Cuánto lo creen, hermano? Siempre vamos a tener, siempre vamos a poder salir avante en esas áreas. Cuando estamos en los asuntos familiares, ¿cuántos de en nuestras familias estamos padeciendo, hermanos, diríamos, atropellos entre nosotros mismos, la familia, el esposo, la esposa, los hijos? ¿Cuánto maltrato dentro de la familia? Pero ¿cómo podemos entender que siendo creyentes no podemos por lo menos disfrutar lo que es la familia? Porque la familia, para eso es que la estableció Dios, para que sea un oasis de bendición en medio de un mundo descompuesto. Pero vemos, hermanos, dentro de las familias cristianas, no vemos cómo pudiera ser un desarrollo, una libertad de felicidad, de gozo, dentro de esos aspectos. Y cuando vemos en el aspecto de la salud, golpes, enfermedades, somos como muy susceptibles para lo que son las pestes y sucesivamente. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? ¿Por qué es que, hombre, no podemos
mantenernos en una estabilidad en cualquier campo de esos y otros más. Siempre, hermanos, este asunto se resuelve o se explica en la manera que estoy expresando. Se requiere, y lo tomamos del caso de Pedro, se requiere que siempre dentro de la vida espiritual necesitamos una definición total. Necesitamos, por ejemplo, en el caso de Pedro, si Pedro luego que es llamado, él deja sus chinchorros, él sigue al Señor, eso hubiese sido una definición sólida para con Dios, para seguir a Dios. Pero como ahí vemos la dualidad, ahí vemos la ambigüedad de Pedro. Pedro todavía, en este caso, está Pedro dando la figura de aquellos cristianos que sí han sí visto al Señor, que le han puesto atención a la palabra del Señor y en algún caso han dicho, bueno, vamos a seguir al Señor, pero no lo siguen de una manera definitiva. Porque si Pedro hubiese hecho esto definitivamente, cuando lo llama allá en el versículo 18 del capítulo 4 de Mateo, Pedro se hubiese definido ahí de un solo y para siempre, hermano. Pedro hubiese avanzado, Pedro no hubiese tenido este momento de frustración, porque había trabajado toda la noche y aún con toda su experiencia, pero no le había salido nada. Entonces la respuesta es la falta de definición. Entonces en la vida de Dios, hermano, no podemos, si queremos nosotros el ser exitoso, que es la idea que estamos manejando, el ser exitoso en el campo que usted sea. Por ejemplo, si usted como joven, como estudiante, usted, ¿cuál es su sueño? ¿En qué quiere usted prepararse? ¿En qué carrera? ¿Cuál es su sueño en esa área? Usted, es un hecho que si tiene una definición sólida para con Dios, si no es un joven que anda entre Jerez y la frontera, si usted es un joven que anda entre que quiero y que no quiero, aunque que ahora sí y que mañana no, que si me dan esta condición sí y si no, no. Si somos de ese tipo de creyentes, no estemos esperando éxitos, no estemos esperando, hermanos, que vamos a lograr llegar a la cúspide. No, en esto de la vida espiritual, en esto de la vida espiritual es todo o es nada. Que se oiga un amén. En esto es todo o es nada. Por ejemplo, si usted quiere alcanzar, no importa cuál sea ese objetivo académico, aun cuando usted no puede encontrar acá las universidades que puedan, dar esa carrera, y que usted dice, esto solo puede ser en el extranjero. No importa que sea en el extranjero, no importa lo que sea el costo de lo que es llevar una carrera fuera de lo que es el país. Si está definido con Dios, damos un amén. Si hay una definición con Dios, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar el éxito, damos un amén. Dios te va a sacar adelante. Es que, hermanos, las cosas se malinvierten. A veces pensamos que es a través de nuestro esfuerzo que vamos a salir adelante. Yo no digo que no vamos a implementar nuestro esfuerzo, pero nuestro esfuerzo tiene que ir, hermanos, Dios adelante de nuestro esfuerzo. Tiene que ir Dios guiándonos. Tenemos que ir tras las pisadas de Dios en una definición sólida. De lo contrario, no funciona nada. ¿Usted cree que, por ejemplo, si hablamos del caso de Daniel, cómo es que Daniel llega a ser
el profeta de Dios, cómo viene a hacer que Daniel se convierte en un dignatario, en un funcionario casi de cuatro reyes babilónicos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre, siendo una persona que estaba en el exilio, llega a tener esas posiciones de gobernador, de hombre de respeto en un imperio ajeno a su fe? ¿Cómo es la definición? Sencillamente, damos un amén. La definición, usted ve a Daniel cuando llega con los demás jóvenes. Ellos llegaron aun cuando estaban en el exilio, aun cuando ellos ya sabían que no había retroceso para ellos, porque yo no creo que los llevaron con toy mamá y con toy papá. Fueron jóvenes que se los llevaron, hermanos, se los llevaron solos. Ahí ya no había nadie, estaban desamparados, estaban solos, pero ellos fueron fieles a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ellos fueron fieles y definidos por Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir sacando las conclusiones. ¿Cómo es que queremos avanzar? ¿Cómo es que queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos use, que Dios bendiga el hogar, que Dios bendiga mi economía, que Dios bendiga mi salud, que Dios bendiga mi prole y sucesivamente? No se puede así solo de boca. Pues dice el Salmo: si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Es decir, es imposible. Pero con Dios, Dios es el que nos dará, hermanos, los éxitos y las victorias en cualquier campo. Nosotros pudiéramos preguntar, bueno, ¿y cómo es? Fíjese bien, ¿cómo es que un José llega a ser el segundo faraón de un imperio? ¿Cómo puede ser eso? ¿A dónde se fue a preparar en temas de política José? ¿A dónde? ¿Cuáles fueron las universidades? No existía Harvard, no existían las grandes famosas universidades. No, de José era un pastorcito, sin duda, que le ayudaba a su padre a criar las chivas allá en la tierra de Canaán. Allí José, aparte de esto, tenía la dificultad de que sus hermanos no le apreciaban. Pero José, aún con esas desventajas, nosotros lo vemos, hermanos, allá en Egipto, lo vemos siempre siendo determinado por Dios. Él no fue el que dijo, bueno, esta es mi oportunidad, cuando le salió la tentación de aquella reina egipcia, porque eso era como fácil para poderlo intuir y decir, esta es el método de Dios para que yo me escape de la esclavitud, porque es un hecho que José iba a salir victorioso si él se metía con esta mujer. Esta mujer sin duda le iba a permitir el escaparse de la esclavitud, pero José, hermanos, antes de ver esa salida, él vio más bien la fidelidad a su Dios y estaba definido por Dios. Aun cuando las circunstancias no le favorecían, él se mantenía definido. Y mire lo que sucede. ¿A dónde lo lleva esa definición? Esa definición lo lleva hasta ocupar el segundo trono de Egipto. ¿Cómo es que se logra eso? Hermanos, la victoria siempre está cuando usted y yo seamos definidos. Pero cuando nosotros seamos cristianos, hermanos, ambiguos, cristianos de los que queremos y que no queremos, y que hoy sí, que mañana sí, que hoy me trataron así. No, nosotros tenemos que ser definidos en las buenas y en las malas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Definido para Dios en las buenas y en las malas. Eso es lo que necesitamos. Y ahí vemos nosotros, ahí vemos a José, que se convirtió José
¿En qué se convirtió? En el Salvador de Egipto, y no solo de Egipto, se convirtió en el Salvador del mundo de ese entonces. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fíjese, hermano? Quiero que nos detengamos un momentito, un minuto por lo menos. ¿Cómo este hombre llega a ser un estadista? ¿Cómo este muchacho llega a hacer un plan de acción para todos esos años? Y el plan de acción es: ahora vamos a empezar a arar las tierras, vamos a sembrar, hoy está el tiempo que hay lluvia, y porque viene. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo él puede percibir eso? Eso fue el resultado de su definición por Dios. Ahí podemos ver nosotros que este asunto funciona. Y si usted me pregunta, el caso de Moisés, ¿cómo puede ser, hermanos, que Moisés llega a ser el líder que llegó a ser? ¿Cómo puede uno entender eso? Un hombre que en verdad estaba en opulencia, pero llega el momento, porque a todos nos llega el momento. A todos nos llega el momento, pero ese momento debe de ser decisivo en la vida. A todos Dios nos da una oportunidad, en el sentido: aquí estoy, aquí está mi oferta, dice Dios, por decirlo de esta manera. Aquí está mi bendición. Si tú te defines en una totalidad por mí, vas a lograrlo, vas a obtenerlo, vas a triunfar dentro de la vida. Ahí está, le llegó la opción, como en el caso de Moisés. ¿De qué manera le llega el luzazo a Moisés? Le llega a través de la fe. Moisés dice: bueno, aquí está, dice el libro de Hebreos, dice que Moisés decidió por la fe renunciar a llamarse hijo de la hija del faraón, para identificarse con el vituperio de Cristo. Hermanos, Cristo todavía faltaba siglos que viniera Cristo, que viniera el tiempo de la gracia. Pero Moisés, por la fe, logró, hermanos, visualizar lo que era ese Salvador que vendría para librar a Israel, y se identificó y se definió por él. Entonces, ¿cómo puede ser? Nosotros allá andamos diciendo como cristianos: Señor, yo quiero que me use. Señor, yo quiero que mis manos sean las manos del médico. Que tú me des palabra de sabiduría, que me des palabra de fe. Y ahí vivimos nosotros haciendo que: Señor, dame, Señor, bendecime, Señor, yo quiero ser bendecido en esto, Señor, saname, Señor, mira mi hogar. No importa, hermanos, lo que nosotros estemos pidiendo, sea una cosa fácil o sea difícil, media vez nosotros tengamos una definición completa por Dios, es un hecho que vamos a salir adelante. Pero queremos que Dios nos use, pero todavía, por lo menos Pedro, cuando leíamos nosotros los últimos versículos del capítulo 6, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas, verso 8 del 5 de Lucas, cayó de rodillas ante Jesús. O sea que ya lo había llamado el Señor, y es de esos cristianos que todavía, hermanos, lo piensan, ¿verdad? Que todavía dicen: bueno, estábamos diciendo en el culto pasado que por ejemplo, ¿cuántas personas estamos dentro de las iglesias? ¿Cuántas personas poblamos locales de iglesia? Pero no hay definición. Ahí estamos, que quiero, que no quiero, que si me tratan así, que si me ríe el pastor, que si el pastor me da la mano, y que ahí estamos como eso no es, de esa manera no vamos a lograr nada. De esa manera nuestras redes seguirán rotas y vacías. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Ahí estamos, ahí está.
Hermano, ¿quiere servir? No, que fíjese que yo no me queda tiempo, hermano. Hermano, ya aceptó al Señor, hay que bautizarlo. Y mire, eso para bautizar a los hermanos. Yo me recuerdo en una ocasión, hermano, para lograr llegar a la meta, teníamos una meta de bautismo, porque todo se enmarca en las metas. Y bueno, lo que hice yo fue una estrategia. Tenía varios hermanos que tenían que bautizarse. Unos me ponían que el jefe no les daba tiempo, otros que si fuera otro día, que no sé. Bueno, yo sondeé el terreno y hice un estimado cómo me podía salir. Y justamente, bueno, hice una estrategia con otros hermanos y alquilamos un transporte, un microbús, porque eran como unos 10 que íbamos a bautizar. Y hermanos, hicimos un plan de captura, de acuerdo al estudio que hemos sacado, un plan de captura. Mire, logramos capturar porque nos adaptamos al horario de al permiso de al día de hicimos un estimado. Y cuando hicimos la acción, no nos resultó, se nos escaparon 5. Es decir, la gente, así es, hermano, así son los cristianos. ¿Y por qué se escaparon esos 5? Me recuerdo que uno dijo, no, hermano, fue que fíjese que mi papá está enfermo y que mire, que no sé qué. Y de esa manera se hicieron el quite. ¿Y qué es eso? Y otro dijo, no, es que mire, yo ya llegué al punto de que eso de bautizarse, eso es serio. ¿Y qué pensó? ¿Usted cree que aquí el evangelio es parque de recreación, hermano? ¿Usted cree que aquí es lugar que es de qué? De venir a botar estrés. Aquí el evangelio, la iglesia, Pablo dijo, es poder y potencia de Dios para salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El evangelio. ¿Y qué piensa la gente? ¿Que el evangelio es un asunto de mentira o es un asunto opcional? ¿El evangelio es sí o no? Es que eso de bautizarse, que hay que pensarlo, que no sé qué. ¿Qué es eso? Dígalo. ¿Falta de qué? De definición. Ahí están los muchachos que se dan vuelta, que se escapan por un lado, los quieren agarrar para irlos a meter al agua y no se dejan. Y algunos de allá se salen y algunos no se dejan meter del todo. Porque yo, por lo menos en la idea del bautismo, yo digo, métanlo todo, que no le queden las uñas ni afuera, porque es un simbolismo de un entierro. Dijo Martín Lutero, habla de él cuando fue bautizado. Yo pensé que este desgraciado, dijo, lo había ahogado cuando lo llevé al bautismo, que era él. Pero me di cuenta, dijo, que revivió, y ahora me he dado cuenta que tengo que lidiar con él todos los días de mi vida. Siempre buscando lo que es el mundo. Entonces, ahí nosotros podemos ver un montón de gente indefinida, sin definición. No hay una definición por ser santo, por dejar. ¿Acaso no dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo y diga lo demás usted, damos su gloria a Dios? Es decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, los éxitos no aparecen por suerte. Los éxitos en la vida no aparecen porque Dios es bueno y es un Dios que es más afín a uno y menos afín a otro. No. Dios, dice la Biblia, no hace acepción de persona. ¿Cómo es este caso? Entonces no hay esa definición. No me bautizo. Usted ve en el caso de ese campo del bautismo, allá dice la Biblia que con respecto al etíope eunuco, dice que iba
el etíope ya entusiasmado porque Felipe le aclaró que de quien hablaba Isaías 53 era del Mesías que ya había venido. Y sin duda Felipe le dijo, lo que hay que hacer esto, hay que identificarse en el bautismo en agua. Eso no salva, el bautismo no salva, pero identifica que yo estoy enterrado para el mundo y vivo para Dios. Y lo que dijo de inmediato este etíope eunuco, dijo, ¿y qué? Fíjese, ¿está conmigo? Fíjese que donde era esa travesía era un desierto. Pero yo quiero que le ponga atención a esto. Era un desierto. Pero como Dios ve esa definición, entonces Dios en ese desierto milagrosamente, sin duda, puso ahí un laguito, un charco, algo, una fuente, como para ver si verdaderamente estaba definido el etíope. Y luego que el etíope vio el agua, le dijo a Felipe, ahí hay agua, ahí hay agua. Yo digo, siendo un desierto, yo pienso que Dios hizo el milagro para ver si a la verdad estaba definido. Pero luego que vio el agua, el etíope, no fue Felipe que le dijo, sino el etíope, ahí hay agua, Felipe, ¿qué impide que me bautices? Nada, le dijo, solo que tú creas que Cristo es el Señor. Yo creo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Yo creo. Ahí está la definición. La definición. ¿Cuántos de nosotros estamos lidiando con pecados ahí? Ahí los andamos chineando, venimos a la iglesia, tenemos tantas cosas. ¿Cuánto muchacho, cuánta fornicación, cuánto pecado de fornicación se da dentro de nuestras iglesias? ¿Cuántos pecados de adulterio se dan en nuestras iglesias? ¿Cuánta cosa? Y ahí estamos. Pero somos dados para pedirle al Señor, Señor, ahora voy a iniciar esta empresa, Señor. Voy a iniciar esta empresa de la pesca, Señor. Ajá, vaya, está bien. Y sucede que ese emprendedurismo de Pedro no le funcionó. Toda la noche estuvo, hermanos, con toda su experiencia y su expertise, estuvo tirando la red. Esos pescadores, el pescador sabe a qué hora sale el pez. El pescador sabe dónde están los bancos de peces. El pescador sabe a dónde es a donde hay que tirar la atarraya. Esos son expertos en eso. Pero no le había salido el tiro a Pedro. Amén. Pero no le había salido nada, aún con todo ese saber. ¿Pero por qué es? Porque ahí el mensaje que aprendemos es que el hermano Pedro todavía no se había definido. Todavía no había, hermano, no había quemado los barcos. Todavía estaba como aquel que decíamos, bueno, ¿y usted, hermano, por qué? Si usted era pistolero, ¿y por qué no deja la pistola? No, hermano, yo no la dejo por si la fe falla. Es decir, ahí anda la gente dentro de las iglesias por si la fe falla. Ahí andan en su pecado y no se definen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí andan. ¿Y qué queremos? ¿Cómo queremos que salga? ¿Cómo queremos que salga el éxito y la bendición en la vida? No, aquí no. Voy a volver a repetir. Aquí no es asunto de suerte, señores. Aquí no es asunto de favoritismo de Dios. Que Dios decir, voy a bendecir. Fíjese que cuando el Señor, cuando la bendición que tiene David lo bendice Dios porque fue un hombre definido por Dios. Pero allá, cuando David, como dice, patea el alambre, falla a Dios, viene la dificultad.
Y yo he dicho que hasta ahí llegó el éxito de David. Es que el problema es el estar en la ambigüedad en este asunto. Pero le dice el profeta, mira, le dijo, si tú te hubieses mantenido, le dijo Natán a David, si tú te hubieses mantenido, Jehová te hubiese añadido más bendiciones de las que tú tienes. Dicho de otra manera, había sido todavía más exitoso de lo que ha sido exitoso. ¿Qué pasó? O sea que ahí hubo un antes y un después para la vida de David. En este sentido, lo que aprendemos es la definición. Si no hay una definición, hermanos, si usted no se define, si usted, dice, yo le voy a decir como a manera de testimonio, yo cuando vine a Cristo, yo ya se los he dicho muchas veces, y es feo pues a veces hablar de uno, pero son testimonios. Por lo menos yo se los he dicho, una de mis maneras de pensar, porque cuando ese gremio de muchachos en el tiempo mío, aquel tiempo cuando era famoso el hermano G. Ávila y que llenaba estadios y todo, hubo un espíritu que trascendió en Centroamérica por el ministerio de ese hombre. Y yo me recuerdo que yo compraba mensajes y oía las predicaciones, y aunque él no era pastor, sino que era un evangelista, solo hablaba de Cristo salva, pero ese Cristo salva lo arrinconaba a uno. Y yo veía a compañeros míos que iban al estadio con el hermano Gibel a servir como diáconos en las plataformas ahí, pero luego yo los veía caídos, y eso no me gustaba a mí. Y eso me estorbó a mí para dar ese paso. Y yo decía, no quiero ser como esos, decía yo. Porque se ponen la camisita blanca y anda con el hermano, y el hermano orando por ellos, y ellos orando por los que están convirtiéndose aquí en el estadio, aquí en Guatemala y en otros. Y yo los veía, compañeros míos, del gremio mío, pero no me gustaba cuando ya los veía con la cerveza, cuando ya los veía mujeriando, los muchachos y todo eso. Entonces, ¿qué están haciendo? No me gustaba eso. Y yo decía, Señor, el día que tú me toques, el día que tú me alcances, yo quiero, Señor. Esas eran mis peticiones antes de aceptar al Señor. Le decía, yo no quiero ser como eso. Yo quiero, Señor, mantenerme, que tú me ayudes a no ser un mal testimonio, Señor. Esas eran mis peticiones. Porque una de las cosas que a mí no me gusta, hermano, es la mediocridad. La mediocridad es una palabra etimológica griega que viene de que uno sube a una montaña y se queda a media montaña. Esa es la palabra en sí griega. Medio, llegaste a media montaña. A mí no me gusta la mediocridad, quedarme a media montaña, siempre. En ese sentido, yo le decía, y le cuento, para gloria de Dios, que han pasado 30 años y aquí estoy. Vine a Cristo y han habido terremotos, y han habido, hermanos, batallas, y han habido compromisos, pero el Señor ha estado conmigo. Y yo le digo, acuérdate, Señor, que yo te pedí que me ayudara, porque yo no quiero ser de esos que tiran la toalla, porque el Señor dijo, ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Es hacia adelante, es hacia adelante. Dale fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Y ahí está la gente. Entonces, para la gloria de Dios, Dios me ha sostenido. Y le cuento que no tengo ningún interés de dar paso atrás. No quiero dar paso atrás. Yo tuve la mala experiencia que el pastor o el líder que me guiaba cayó en el pecado. Pero eso no quiere decir que yo me iba a ir por esa vía también. No, dije, no, si aquí el que no ha pecado nunca es Cristo. Y no soy, como dijo Pablo, de los que retroceden.
Y no estoy ufanándome de la espiritualidad. Yo no soy tan espiritual, yo no oro tanto como ora usted. Lo único que tengo es definición. Yo digo, no, yo quiero. Y le preguntan a uno y todavía es cristiano, y todavía está en la iglesia, y todavía voy a seguir. Damos un gloria a Dios. Porque aquí se requiere de definición. Aquí no hay que andar, hermanos, apantallando, que apantallan los que quieren ser fracasados. Pero si queremos ser victoriosos en la vida, en todos los campos de la vida, definámonos. Dele fuerte esa palma al Dios de la gloria. No sé qué es estar caído. Y le pido con todo mi corazón al Señor no saber nada de eso. Si nosotros nos mantenemos, si nuestro seguir a Dios es definido, porque Dios nos muestra siempre la oportunidad. Por lo menos aquí a Pedro le digo, Pedro, venga, sígame, los voy a hacer pescadores de hombres. Pero ellos siguieron pescando. Es el tipo de cristiano que está en la iglesia, pero que está, yo veo así, tal vez no es el caso suyo, cristianos que ya se acostumbraron a venir los domingos o los días de semana, y ahí están anotando, y ahí están, dice que bueno, ese mensaje es para Julano. Muy pocas veces lo aplicamos para nosotros. Si hubiera venido Mengano, dice, ese hubiera sido para, Dios le está hablando. Dios nos habla, los que estamos acá. Este mensaje no es para el que no vino, es para ti. Es para ti. ¿Por qué es para ti? Porque Dios te conoce. Porque Dios te conoce. ¿Cuántos saben que Dios te conoce? Dios conoce nuestro andar, nuestro salir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios nos conoce. Y ahí estamos. Quiere, hermanitos. ¿Y qué le pasó al bebé? Y a este otro bebé, ¿qué le pasó? Yo he encontrado puños de gente que cuando empezamos juntos a servirle al Señor en el diaconado, puños de señores que ya llenos de pura carne, de puro mundo, de mujeres de mundo. Dios mío, Dios, terrible. Fracasados en todas las áreas. El mensaje es sencillísimo, el de esta mañana, el que le tocó escuchar a usted. Y si quiere escuchar otro, ahí se viene a las 2 de la tarde. Y si quiere escuchar otro, ahí se viene a las 4 de la tarde. Aquí todo el día está el restaurante abierto. Amén, amén. Entonces, si le preguntamos a los hermanos de acá, a los de allá, a los de la internet, a los de allá de Europa, allá de Estados Unidos, allá del otro lado de la tierra, quieren ser, sí, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos sane, que Dios nos componga este marido rebelde y esta mujer y estos hijos, y que Dios me dé lo que necesito, si yo quiero. Sí, ¿para qué tanto? Dios es el rico, el millonario rico, el Padre maravilloso que tiene todo. Todo tiene para nosotros, pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que espera el Padre? Definición. Fíjense que aquí vemos, con lo cual finalizo, aquí vemos al hermano Pedro, ya era cristiano, ya venía a la iglesia y es probable que ya se ponía el uniforme de diácono. Sin duda. Y ya se ponía el uniforme el hermano. Pero no dejaba, pero no había, pero tenía todavía, se recuerdan de aquella novela, la película, no sé qué era, del hombre del rifle. Yo les contaba a los hermanos del hombre del rifle. Eso era bonito, eso, que era un hombre que defendía a los pobres con su rifle y era como Robin Hood, así. El hombre del rifle. El problema es, bueno, dijo, ya tenía tantos problemas el hombre del rifle que dijo, voy a guardar este rifle. Y lo guardó porque ya se había librado varias veces de que lo acusaran y irse a podrir a una cárcel. Pero tuvo un problema, le apareció un problema por ahí.
Y el problema es que tuvo que fue a darle vuelta a los escombros ahí donde había metido el rifle, y sacó el rifle y mató a un hombre y fue a morir a la cárcel. Es decir, aquí en este asunto uno tiene que definirse. Ese tal hombre del rifle tuvo que haber botado y quemado y fundido ese rifle. Porque si uno deja todavía ahí las brasas para que agarren fuego, van a agarrar fuego. ¿Acaso no es lo que dice el proverbio? Que necesitamos que, dice, el impío huye sin que nadie los persiga. Nosotros no tenemos que andar cuidándonos de nadie. Yo no me cuido de nadie. Yo he andado en otros lugares, cuando acuerdo hay hermanito, yo a veces tengo que ubicarme, hermano, imagínense que me vean de otra manera por allá, por otro lado. No tanto aquí en el país, y yo he tenido experiencia, hermanito, y ¿qué tal, hermano? Y imagínense, porque hay algunos hermanos que, pues sí, aquí en el país no pueden andar con la otra, pero en otro país sí, allá la invitan y allá andan con la otra. Aquí no se trata de andar inventando y de andar uno apantallando y andar aparentando, porque cuando uno anda a medias y no definido, quien fracasa, quien pierde no es Dios, es uno. Entonces aquí vemos al hermanito Pedro, dice él ya me imagino que, no sé si se fue con uniforme, pero vamos, y se fue a pescar, y allá toda la noche y no pescó nada. ¿Pero por qué no pescó? Por falta de que se había definido. Es que ya de un solo, es que en este asunto es de un solo. Aquí no es, voy a ver si mi marido quiere, voy a ver si mi mujer quiere, si yo me consagro a Dios, voy a ver si mi papá quiere, dicen los muchachos. No, este asunto es tú y Dios. Entonces, si tú te defines, fíjese que cuando Pedro, por lo menos vamos a ver lo que hizo el Señor, con esto finalizo, le dice, boga mar adentro, y se fue Pedro y tira la red. Eso significa que el éxito está en Dios. Amén, amén. Mire, tira la red, hermano, y se le llenó de peces, y a tal grado que era tanto que no la podían mover, y empezaron a silbar a las otras barcas, y llenaron las barcas y casi se hundían las barcas. Es que solo en Dios hay victoria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que solo en Dios hay victoria. Y luego que Pedro necesitaba a Dios hacer eso, y luego ahora sí cae de rodillas y le dice, Señor mío. Hasta entonces le dice, Señor mío. Hasta entonces se convirtió de verdad Pedro. Si él hubiese sido receptivo a una definición total desde allá, no tiene este fracaso. Entonces lo que necesitamos, usted y yo, es hacer un acto de análisis. Analícese usted cómo es su vida espiritual. Si usted de los hermanos que vienen a la iglesia y que, pues sí, usted se pone, supóngase que yo vengo aquí a la iglesia, vengo a predicar, me pongo mi ropita, mi saquito, mis zapatillos ahí, mi corbatita, y les vengo a dar un gran sermón a ustedes, pero yo estoy inventando. Y al estar inventando, yo tendría mi familia patas arriba, tendría mi salud. Yo no digo que no nos vamos a enfermar, yo no digo que no nos vamos a morir, yo no digo que no vamos a tener problemas, siempre lo vamos a tener. Pero fíjese que mi familia, mis niños desde pequeños, cuando eran niños, hasta esta fecha, bendito sea Dios, Dios me ha guardado de llevarlos a un hospital. Pero ¿cómo puede ser eso? Es que cuando hay una definición, mire, Dios nos va a guardar de esto, Dios nos va a proveer esto, Dios nos va a abrir aquella puerta, Dios nos va a poner allá donde no pensábamos llegar. Damos un amén.
Increíble, increíble. Hermanos, por lo menos yo les he contado que 2 veces he tenido yo como, llamémosle secuestro, que nos han capturado y nos han amarrado y nos han llevado a matar. Y 2 veces he salido avante. Pero ¿cómo puede ser eso? Por lo menos estaba con un niño, el mayor estaba chiquitito, estaba de como 4 años, ¿verdad? 3 años. Me pegaron una gran ametrallada, hermano. Mire qué hígado de esa gente. Ya llegando a Guatemala, una gran ametrallada. Ella es mi esposa. Una gran ametrallada que, bueno, hay en este pilarío, aquí es un pilarío de caucho. Aquí cayeron unas balas en la pura oreja, ahí se estrellaron en el caucho. En la mañana yo vine a ver allí balas en todas partes de adentro. No me cayó una, a mí no le cayó una, a mi esposa no le cayó una al niño. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. ¿A quién va a defender el Señor? Dios no va a defender a un indefinido, aquel que quiere y que no quiere, aquel que deja los privilegios votados. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. No. Otra vez fui capturado, ya en este caso también los mismos 3, amarrados también por ahí, llevados a una montaña, esperando que nos dieran con los machetes. Y no nos dieron. Después reaccionaron, dijeron disculpen, aquí están las llaves, váyanse a ver qué pasó. Ya yo sé qué pasó. ¿Cómo se resuelve eso? Mire, el ser definido es la ganancia más grande que usted puede tener. Así que yo le aconsejo, hermanito diácono, hermanito anfitrión, hermanito del pueblo, amárrese los pantalones, deje de andar inventando. Sea definida, sea definido por Dios. Y deje que Dios va a sacar la cara y va a pelear por usted. Y va a pelear por su pueblo. Pedro hasta después, Señor mío y Dios mío. Tuvo que hacer el milagro Dios para que el hermano por fin se convirtiera del todo.